Zaira observaba el reflejo de su propia imagen en el espejo del vestidor, con un vestido de seda color marfil que le abrazaba la figura, perfectamente maquillada y con joyas brillando en su cuello. Cualquier otra persona diría que lo tenía todo: belleza, dinero, una mansión impresionante y un esposo exitoso. Pero la realidad era otra. A sus 42 años, Zaira se sentía atrapada en una jaula de oro. Vivía en una enorme casa con techos altos y ventanales que daban a un jardín exquisitamente cuidado, pero el frío de sus paredes reflejaba el vacío que sentía en su corazón. Su esposo, Daniel, de 48 años, era un empresario poderoso, siempre ocupado con reuniones, inversiones y viajes. Al principio, cuando se casaron, ella pensó que el tiempo consolidaría el amor entre ellos. Pero con los años, Daniel se convirtió en un hombre distante, casi indiferente, que solo la veía como un adorno más en su vida perfectamente estructurada. Las cenas en su mansión eran silenciosas. A veces, Zaira intentaba iniciar una conversación, preguntarle por su día, por su trabajo, por lo que fuera. Pero Daniel solo asentía con la cabeza, revisaba su teléfono y respondía con frases cortas. No había caricias, no había besos que no fueran mecánicos, y mucho menos gestos de amor. Lo más doloroso para ella no era su indiferencia, sino el hecho de que él no notara cuánto la hería. El único lugar donde encontraba algo de consuelo era en su jardín. Era un espacio inmenso, lleno de rosas, jazmines y un césped impecable. Allí solía perderse en las tardes, observando las mariposas, respirando el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia. Sin embargo, últimamente, algo había cambiado en ese rincón de su vida. O mejor dicho, alguien había cambiado su mundo. Adrián había llegado hace unas semanas. Era un joven de 27 años, alto, de complexión fuerte, con la piel bronceada por el sol y unas manos firmes que sabían trabajar la tierra. No hablaba demasiado, pero tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Zaira lo observó por primera vez, cuando él estaba podando los arbustos cerca de la fuente del jardín. Llevaba una camiseta ajustada y unos pantalones de mezclilla desgastados. Sus brazos se movían con fuerza y precisión. No era solo su físico lo que llamaba la atención, sino la seriedad en su mirada, la forma en que parecía entender la naturaleza con solo tocarla. Se decía que Adrián había tenido una infancia difícil. Nadie sabía mucho sobre su pasado, solo que había trabajado en distintos lugares para ganarse la vida desde muy joven. No tenía estudios universitarios ni un apellido prestigioso, pero poseía algo que a Zaira le hacía falta: autenticidad. En un mundo donde las apariencias lo eran todo, él parecía no necesitar máscaras. Al principio, Zaira y Adrián apenas intercambiaban palabras. Ella lo veía trabajar desde la terraza, con una copa de vino en la mano, y él, concentrado en su labor, rara vez levantaba la vista. Pero un día, mientras ella paseaba por el jardín, se encontró con él junto a un rosal marchito. «Zaira, esta rosa necesita más cuidado», comentó Zaira con voz suave, más para sí misma que para él. Adrián levantó la mirada y la observó por un instante antes de responder. «No está muerta. Solo necesita tiempo». Sus palabras la sorprendieron. Había algo en su tono, en su seguridad, que la hizo sentir expuesta. ¿Acaso él hablaba solo del rosal o había entendido lo que ella sentía en su interior? Desde aquel momento, algo cambió entre ellos. Pequeñas conversaciones, miradas furtivas, silencios compartidos. Zaira se encontró buscando excusas para salir al jardín más seguido, mientras que Adrián, aunque reservado, no evitaba su presencia. La conexión entre ellos era sutil, pero innegable. Zaira aún no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se tornó gris de repente. Las nubes pesadas avanzaron lentamente hasta cubrir el jardín con una sombra melancólica. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras gotas comenzaran a caer, tímidas al principio, hasta convertirse en una lluvia firme y constante. Zaira se encontraba de pie bajo el amplio porche de la mansión, con una taza de té caliente entre las manos. El aroma a jazmín se mezclaba con el aire húmedo de la tormenta, creando una atmósfera envolvente, casi hipnótica. Sus ojos, sin darse cuenta, se posaron en la silueta de Adrián. Él seguía trabajando bajo la lluvia, como si ni siquiera notara el agua resbalando por su piel bronceada.
Se había quitado la camisa y su torso desnudo, esculpido por años de esfuerzo físico, brillaba con cada gota que descendía lentamente. Zaira se sorprendió a sí misma siguiendo con la mirada el recorrido del agua sobre su piel, bajando por sus hombros, deslizándose por su espalda y perdiéndose entre los pliegues de su pantalón mojado. Sintió un leve estremecimiento, no era el frío, era algo más profundo, algo que no quería nombrar. Sabía que no debía permitirse sentir aquello. Adrián era solo un jardinero, un muchacho que trabajaba para ella. ¿Para qué complicarse la vida con pensamientos absurdos? Se obligó a apartar la mirada, pero sus ojos la traicionaban una y otra vez. Él tenía algo que la inquietaba. No solo su atractivo físico, sino su presencia silenciosa, su forma de moverse con naturalidad, su manera de observar el mundo sin prisas. En un entorno donde todo estaba calculado y medido, donde las apariencias lo eran todo, Adrián parecía inmune a la superficialidad, y eso la atraía más de lo que estaba dispuesta a admitir. La lluvia arreciaba. Zaira bebió un sorbo de su té, pero el calor en su pecho no provenía de la infusión. Días después, el sol brillaba nuevamente sobre la propiedad. Zaira había decidido dar un paseo por el jardín, disfrutando del olor a tierra mojada después de la tormenta. Caminaba distraída, acariciando con los dedos las hojas de las plantas, hasta que escuchó el sonido de madera crujiendo. Giró la cabeza y vio a Adrián, agachado junto a la cerca del fondo, ajustando una de las tablas sueltas. Sus brazos se flexionaban con cada movimiento. Su concentración era absoluta. Se acercó sin pensar. ¿Se puede arreglar?, preguntó rompiendo el silencio. Adrián levantó la vista, sorprendido por su presencia. Sí, solo hace falta reforzarla, respondió con su tono tranquilo, ese que Zaira había aprendido a reconocer como parte de su naturaleza reservada. Ella asintió y se dispuso a seguir caminando, pero en ese instante, su pie pisó mal una raíz oculta bajo la hierba húmeda. El suelo se inclinó bajo ella y sintió cómo su cuerpo perdía el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, unos brazos fuertes la sujetaron. Fue un movimiento rápido, casi instintivo. Adrián la atrapó antes de que tocara el suelo, sosteniéndola con firmeza. Durante un segundo, quedaron congelados en esa posición. Zaira pudo sentir el calor de su piel a través de la tela fina de su vestido. Su respiración se entrecortó cuando sus ojos se encontraron con los de él, tan oscuros e indescifrables. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto duró aquel instante. ¿Un segundo? ¿Un minuto? Solo era consciente del latido acelerado en su pecho y de la proximidad de su cuerpo con el de él. Entonces, Adrián la soltó. Fue un movimiento deliberado, cuidadoso, como si temiera haber cruzado una línea que no debía. «Cuidado, señora». Zaira sintió una punzada en el pecho. No por la caída, sino por aquellas palabras. Señora. No, Zaira. No un tono cercano, no una señal de complicidad. Solo un recordatorio de que pertenecían a mundos distintos. Lo miró, intentando leer algo en su rostro, pero Adrián ya había desviado la mirada, retomando su trabajo como si nada hubiera pasado. Zaira bajó la vista y dio un paso atrás, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Sabía que debía alejarse. Sabía que todo esto era peligroso, pero también sabía que, aunque él intentara mantener la distancia, en sus ojos había un reflejo de lo que ella misma sentía, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. La noche cayó sobre la mansión como un manto oscuro y pesado. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, doblando sus ramas con furia. La tormenta anunciada finalmente había llegado, y con ella, una sensación de inquietud se instaló en el pecho de Zaira. Daniel estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, como de costumbre. La casa, aunque llena de lujos, se sentía vacía, demasiado grande para ella sola. Los empleados habían terminado sus labores y se habían retirado a sus habitaciones, dejándola con el eco de sus propios pensamientos. Pero no estaba completamente sola. Adrián se había quedado para vigilar el jardín, asegurándose de que la tormenta no causara daños. Zaira sabía que él estaba en la propiedad, en algún lugar, y esa certeza le provocaba una extraña ansiedad. El reloj marcaba la medianoche y el insomnio la venció. Decidió bajar a la cocina a prepararse algo caliente,
esperando que el té la ayudara a dormir. Cuando entró en la cocina en penumbras, se detuvo en seco. Adrián estaba ahí, de espaldas a ella, con un vaso de agua en la mano. La silueta de su cuerpo fuerte se recortaba contra la luz tenue que entraba por la ventana. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba a su torso y unos pantalones oscuros. Su postura era relajada, pero Zaira percibió algo en su presencia que la hizo contener el aliento. Él notó su llegada y se giró lentamente. ¿No puede dormir?, preguntó con voz baja, rompiendo el silencio de la noche. Zaira negó con la cabeza y se acercó al mesón de mármol, depositando su taza con suavidad. No, el sonido del viento me mantiene despierta. ¿Y tú? Adrián tomó un sorbo de agua antes de responder. Escuché que el viento estaba aumentando. Quise salir a revisar el jardín. Asintieron en silencio, como si aquellas palabras fueran solo una excusa para justificar la presencia de ambos en ese mismo espacio a esas horas. Afuera, la lluvia golpeaba contra los cristales, creando una melodía hipnótica. Dentro de la cocina, solo se escuchaba la respiración pausada de ambos. Zaira no supo qué la impulsó a dar un paso adelante. Quizás fue la soledad de aquella casa inmensa. Quizás fue la forma en que Adrián la miraba, sin decir nada, pero expresándolo todo con esos ojos oscuros llenos de emociones contenidas. O quizás simplemente era algo que había estado construyéndose en ella desde la primera vez que lo vio. Su mano se movió por cuenta propia, rozando suavemente el brazo de Adrián. Su piel estaba cálida, fuerte, viva. Él no se apartó. Zaira sintió que su respiración se entrecortaba. Su voz tembló cuando lo llamó por su nombre. «¿Adrián?» Él cerró los ojos un instante, como si luchara contra algo dentro de sí. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de tormento, de deseo, de una batalla interna que se libraba en su interior. Sabía que debía dar un paso atrás. Sabía que esto estaba mal. Pero cuando Zaira acarició su brazo con más firmeza, él sintió que el frágil control que había mantenido hasta ahora se resquebrajaba. En un movimiento rápido, como si estuviera siendo arrastrado por la misma tormenta que rugía afuera, Adrián la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, hambriento. Fue como un incendio en la oscuridad de la noche. El vaso de agua cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo, pero ninguno de los dos lo notó. No había marcha atrás. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda, pintando la habitación con un resplandor dorado y suave. El aire aún guardaba el eco de lo ocurrido la noche anterior. Un secreto compartido entre dos cuerpos que nunca debieron unirse. Zaira abrió los ojos lentamente, su cuerpo aún sumido en una sensación de calidez, pero la realidad la golpeó con la frialdad de la soledad. Adrián estaba de pie junto a la ventana, abrochándose la camisa con movimientos pausados. Su espalda ancha y fuerte aún mostraba las marcas de la noche, de las manos de ella, aferrándose en la desesperación de un deseo reprimido durante demasiado tiempo. Pero cuando él se giró y sus miradas se encontraron, ya no había rastro del ardor de la noche anterior. Solo quedaba una tormenta interna reflejada en sus ojos oscuros, un mar de contradicciones que lo ahogaban en culpa y deseo. «Amante», susurró con voz tensa, su acento aún más marcado. «¿Lo que pasó anoche?» Zaira se incorporó en la cama, sujetando la sábana contra su pecho, temiendo lo que estaba a punto de escuchar. Adrián desvió la mirada y terminó de abrocharse la camisa antes de soltar las palabras que se sentían como un puñal en el pecho de ella. «Debemos detener esto». El silencio se volvió insoportable. Zaira sintió como algo dentro de ella se rompía en mil pedazos. Anoche, en los brazos de Adrián, había sentido por primera vez en años que estaba viva, que era deseada, que no era solo una sombra en la vida de su esposo. Pero ahora, la distancia en los ojos de Adrián la hacía sentir aún más sola que antes. «¿Por qué?», preguntó con la voz apenas audible. Adrián apretó los puños, como si intentara contener algo dentro de él. «Porque esto está mal», dijo con firmeza, aunque en su mirada había una súplica silenciosa, como si quisiera que ella lo contradijera. «Usted es una mujer casada, y yo solo soy el jardinero». Esa última frase hizo que la sangre de Zaira hirviera. «No eres solo el jardinero, Adrián. Eres el único que me ha visto, el único que me ha tocado como si de verdad importara».
Él cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si necesitara contenerse. Luego, sin decir más, tomó su chaqueta y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Zaira se quedó en la cama, con el corazón latiendo desbocado y una certeza hirviendo en su interior. No podía dejarlo ir. Los días siguientes fueron un tormento. Zaira buscaba cualquier excusa para encontrarse con Adrián. Lo observaba desde la ventana cuando él trabajaba en el jardín. Cada músculo de su cuerpo tenso, como si estuviera peleando contra sí mismo. Pero él la evitaba. Cuando sus miradas se cruzaban, Adrián desviaba la vista. Cuando ella bajaba al jardín, él encontraba la manera de alejarse. Cada gesto de rechazo dolía más que un golpe. Hasta que una tarde, incapaz de soportarlo más, Zaira se acercó a él mientras estaba arreglando un seto en la parte trasera de la mansión. «Adrián, ¿vas a seguir huyendo?» Él se quedó quieto, sin mirarla. «No estoy huyendo, solo intento hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto?», susurró ella, acercándose más. Adrián apretó la mandíbula y finalmente la miró. No lastimarla más, pero Zaira ya estaba lastimada. No por la culpa, sino por la ausencia de él. Y así, en los rincones escondidos de la mansión, en las sombras del jardín, su amor prohibido continuó, robándose besos, caricias y noches enteras donde solo existían ellos dos. Pero el destino no iba a permitir que aquello durara mucho tiempo. Una tarde, mientras Zaira y Adrián estaban juntos en el invernadero, disfrutando de un momento de calma, una voz firme y gélida resonó detrás de ellos. «Explícame qué significa esto, Zaira». El mundo se detuvo. Daniel estaba de pie en la entrada del invernadero, su rostro una mezcla de ira y desconcierto. Sus ojos iban de su esposa a Adrián, y la escena que presenciaba no dejaba lugar a dudas. Zaira sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero antes de que pudiera decir algo, Adrián bajó la mirada y dio un paso atrás. «Señor, esto no es lo que parece», murmuró Adrián, pero Daniel no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Zaira, esperando una explicación. «Te pregunté qué significa esto», repitió, su voz más dura, más peligrosa. Zaira tragó saliva. Podría mentir. Podría inventar una excusa. Pero no lo hizo. En cambio, miró a Daniel directamente a los ojos y con el corazón en la garganta, confesó: «Lo siento, pero he estado demasiado sola». La confesión fue un golpe para Daniel, pero no de la manera en la que Zaira esperaba. Sí, estaba furioso. Su orgullo había sido herido. Pero lo que más lo afectaba no era la traición en sí, sino el darse cuenta de que su esposa, a la que había descuidado durante años, había encontrado en otro hombre lo que él nunca le había dado. Un silencio tenso los envolvió. Adrián, sintiendo el peso de la situación, dio un paso atrás. «Me voy», susurró, pero Zaira lo detuvo, aferrándose a su mano. «No», susurró ella con la voz quebrada. «No me dejes». Daniel observó aquella escena con los ojos llenos de rabia. «Así que es en serio», dijo en un tono bajo, como si acabara de comprenderlo todo. Adrián apartó la mano de Zaira con suavidad y se volvió hacia Daniel. «Señor, si quiere despedirme, lo entenderé». Daniel lo miró con desdén. «¿Crees que esto es solo sobre tu trabajo?», espetó con frialdad. «No tienes ni idea de lo que has hecho». Zaira sintió que el aire se volvía pesado. Sabía que nada volvería a ser igual después de ese día. La tormenta que habían desatado no había terminado. Apenas estaba por comenzar. La tormenta había pasado, pero en su lugar solo quedaban escombros. Después de aquella noche en el invernadero, Daniel y yo nunca volvimos a ser los mismos. No gritó. No me golpeó con insultos ni con palabras llenas de rencor. En cambio, su frialdad se hizo aún más densa, convirtiéndonos en dos extraños que compartían el mismo techo, pero no la misma vida. Durante días, todo fue silencio. No hubo confrontaciones ni súplicas para que me quedara. Solo una aceptación implícita de que nuestro matrimonio, que hacía mucho había dejado de ser una unión, finalmente había llegado a su fin. Y así, tomé la decisión que debí haber tomado mucho antes. Empaqué mis cosas y me fui. No hubo lágrimas cuando crucé la puerta de la mansión por última vez. No hubo despedidas dramáticas ni promesas rotas.
solo el sonido de mis propios pasos alejándose de un hogar que nunca había sido mío. Pero mientras la puerta se cerraba detrás de mí, mi corazón solo pensaba en una persona: Adrián. Lo busqué. No en el jardín de la mansión, porque él ya no estaba allí. Daniel lo había despedido poco después del incidente, como si al eliminarlo pudiera borrar todo lo ocurrido. Pregunté a algunos empleados de la casa, pero nadie sabía nada. Finalmente, una tarde, después de días buscándolo, lo encontré en un pequeño taller de jardinería en las afueras de la ciudad. Estaba de espaldas, acomodando unas macetas, con el sol de la tarde bañando su figura con una luz cálida. Por un momento, lo observé en silencio, preguntándome si alguna vez había sido realmente mío. Cuando sintió mi presencia, se giró lentamente. Sus ojos, aquellos ojos que una vez me habían mirado con deseo, ahora solo reflejaban una tristeza profunda. «Pensé que no vendrías», dijo en voz baja. Di un paso hacia él. «Me fui de la casa». Asintió levemente, como si ya lo hubiera sabido. «Me alegra que hayas tomado tu camino». El tono de su voz me inquietó. «Adrián, podemos empezar de nuevo», dije casi en un susurro. «Ya no hay barreras entre nosotros, ya no hay mentiras». Pero él negó con la cabeza, y su mirada se tornó aún más sombría. «Zaira, no puedo hacerlo». El aire pareció detenerse. «¿Qué quieres decir?». Adrián suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «No puedo ser el hombre con el que reconstruyas tu vida después de derribar la anterior». «Pero nos amamos». Mi voz se quebró. Él cerró los ojos por un instante, como si la palabra amor le doliera. «Nos deseamos, nos necesitamos, pero ¿era amor, Zaira? ¿O solo éramos dos personas solitarias encontrando consuelo la una en la otra?». Negué con la cabeza, incapaz de aceptar esas palabras. Lo nuestro era real. Adrián sonrió con tristeza. «Quizás sí, pero lo real no siempre significa lo correcto». El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cruel. Entonces lo comprendí. No se trataba de si nos amábamos o no. Se trataba de todo lo que habíamos hecho para llegar hasta aquí. De las mentiras, de los encuentros furtivos, de la culpa que nos perseguiría aunque tratáramos de ignorarla. Adrián no quería ser el hombre con el que yo reconstruyera mi vida. Porque en el fondo, él nunca había querido ser un ladrón de historias ajenas. Él siempre había querido ser elegido desde el principio. No un refugio, no una alternativa. Lo entendí, y por eso no intenté retenerlo. Solo me acerqué una última vez y, con los ojos llenos de dolor, murmuré: «Adiós, Adrián». Él me miró una última vez, con una mezcla de amor y tristeza en la mirada, antes de apartarse, y yo me fui. Los días se convirtieron en meses. Descubrí lo que era vivir sola, lejos de un matrimonio sin amor y lejos del único hombre que me había hecho sentir viva. Había pensado que al elegir la libertad, encontraría la felicidad. Pero lo único que encontré fue un vacío que no sabía cómo llenar. A veces, caminaba por los jardines de la ciudad y recordaba su risa. A veces, el viento traía su aroma, el mismo que se quedaba impregnado en mis sábanas después de aquellas noches prohibidas. Pero él no estaba. Y nunca volvería a estar. Al final, no era una historia sobre traición, era una historia sobre la soledad, sobre el deseo de ser amada, y sobre lo que estamos dispuestos a perder en busca de una felicidad que tal vez nunca existió.